su aceptación, tengo su calor, tengo su favor. No temeré lo que pueda ver, porque su poder he podido ver. Puedo celebrar, alabar, puedo yo gritar. Tu libertad me ha dado paz, me libró de la maldición. Puedo andar, puedo caminar en su verdad, yo me sostendré, no pararé, me alegraré, le daré todo el corazón. ¡Vamos a parar, Señor! Hoy te adoramos, mi Señor. Hoy te alabamos con todo nuestro ser. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Señor, por todo lo que te ser. Gracias, mi Rey. Y hoy exaltamos tu nombre. Damos tu honor y gloria, Señor. Gracias. No te canses porque recién está comenzando.
majestuosamente reinas sin igual. Tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré. Eres el rey sobre mi corazón. Majestuosamente reinas sin igual. Tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré. Tú eres el rey sobre mi corazón. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza. Te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza. Te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, Señor, te exaltamos. Y no nos vamos a cansar de seguir alabándote. Te vamos a alabar, mi Rey. Te seguimos alabando, Señor. Esta boca no se va a quedar callada ni se va a cerrar, porque vamos a seguir adorándote. Vamos a levantar nuestras manos, mi Señor, porque para eso me has creado, para alabarte, para adorarte. Me has creado con mucho amor. Me has formado desde el vientre de mi madre. Me has amado antes que el mundo haya existido. Gracias, Señor. Gracias por este día. Todo mi ser te va a alabar. Todo mi ser te adora. Todo mi ser te honra, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre mío. Aquí están tus hijos. Yo te alabaré con todo mi ser, cantándote salmos, así
Hola mis queridos hermanos, mis hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga abundantemente, pues otra vez con este privilegio de poder compartir un tiempo especial con ustedes, y pues para mí también es este tiempo, pues se lo dedico al Señor. Ahí vamos a comenzar con una pequeña oración, ¿no? Mencionarle al Dios que nos guíe este tiempo. Señor amado, en el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder, Padre, entender y saber lo que tienes para ti con nosotros este día, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo y todo lo que tú tengas que decirnos. Amén, Señor. Ahí donde estás, dile amén, amén y amén. Bien, vamos a comenzar, pues hay un tema muy especial que tal vez llegue a tu corazón, y pues es la relación con el Padre, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el Padre? Y tú has debido notar que en este tiempo la gente del mundo, la gente que no conoce de Dios, inclusive a veces algunos que sí conocemos a Dios, ¿no? A veces tenemos una imagen diferente de Dios, pensamos en un Dios totalmente distinto, ¿no? Pero podría ocurrir que tenemos esa imagen de un papá Dios, porque hemos experimentado aquí en la tierra tal vez esa imagen de un papá terrenal, qué sé yo, con distintas facetas, ¿no? Que han logrado calar nuestro corazón, han logrado meterse en nuestra mente, de tal forma que tal vez tenemos esa imagen de nuestro papá Dios, tal como lo que hemos o estamos o hemos vivido aquí en la tierra, ¿no? O estamos viviendo. Podría ser la disciplina, no sé, un exceso de disciplina que tú has vivido con tu padre, a tu padre terrenal, y de repente pues tú piensas, ¿no? Te trataban como militar, y tal vez piensas que Dios también te va a tratar de la misma forma, ¿no? Porque has experimentado una cierta situación aquí en la tierra, o tal vez has sufrido abuso, quien Dios no quiera, de repente abuso sexual o un abuso, ¿no? qué sé yo, psicológico, qué sé yo, y te decían, no, pues tú eres un burro y nunca vas a salir adelante, ¿no? ¿Quién sabe? Podría ser también una de esas formas, y piensas que el papá Dios también va a actuar de esa forma, ¿no?
O promesas incumplidas, ¿no? A veces los papás en la tierra prometemos algo y de repente por alguna u otra circunstancia no cumplimos con los hijos. Y de repente eso cala el corazón, cala nuestra mente y pensamos también de esa misma forma a veces cuando ya nos convertimos y pensamos o nos presentan a Dios como un papá Dios que también va a incumplir sus promesas y no las va a ponerlas así a cabalidad. Dios tiene su tiempo, Dios te va a bendecir, Él no es un Dios que no cumple sus promesas, Él cumple sus promesas. Y tenemos muchas promesas en la palabra de Dios, ¿no? Que son para nosotros. Pero tal vez ha ocurrido algo similar aquí en la tierra y tú piensas que Dios es así. O un papá que no tiene tiempo para nada, o sea, siempre ha estado ocupado, nunca ha estado ahí contigo, nunca ha ido a un partido contigo, no ha ido al colegio contigo, a la escuela, qué sé yo, y has tenido esa dificultad, ¿no? Y te sentías como si tenías un papá, pero tenías un papá que no tenía tiempo para ti. A veces pensamos también que tenemos un Dios, un papá Dios, que no cumple, ¿no? Que no tiene el tiempo suficiente para nosotros, porque a veces pensamos, no, debe estar ocupado con tanta cosa en el mundo, ahora con esto de Ucrania y de Rusia, debe estar ahí el Señor y no creo que tenga tiempo para mí. A veces pensamos eso, ¿no? O de repente, no sé, has vivido un tiempo con tu padre terrenal donde era tacaño, pues no te daba ni un centavo, ¿no? Y de repente decía, no tengo plata, no sé qué harán ustedes pues vean cómo hacen. Y de repente cuando tenías alguna necesidad, pues no la compartía contigo, ¿no? O un papá deshonesto, o un papá que maltrataba, no sé, un papá que tal vez te maltrataba a ti físicamente, qué sé yo, o psicológicamente, o tal vez maltrataba a tu madre, o a tus hermanos y de repente piensas también que vas a tener un papá Dios así, o un papá borracho, ¿no? Un papá que realmente pues le gustaba un poco la bebida y de repente pues venía a la casa y actuaba de una manera extraña, qué sé yo, y pues no te agradaba a ti, ¿no? Y tal vez tienes esa imagen de una relación con tu papá aquí como hijo y papá terrenal, ¿no? O la ausencia, ¿no? A veces tenemos también casos en los cuales tal vez tú no has tenido un papá, tal vez ni lo has conocido, o tal vez lo has conocido, pero pues él se fue o por ahí, ¿no? De repente murió y pues no has tenido tú, no lo has conocido a él y pues no hay una imagen paterna en tu corazón, en tu vida, en tu mente. Y pues piensas también lo mismo de un papá Dios, ¿no? De que no hay una ausencia y no sabes cómo identificar cómo es un papá Dios o no sabes cómo tener una relación con tu papá Dios porque precisamente no has tenido una infancia por ausencia precisamente de un padre, ¿no? O tal vez nos vamos al contrario de todo esto, de repente tienes un padre muy sobreprotectoria también, ¿no? Que hijito, qué cosita te doy, que esto es así, y ya, aquí está lo que pidas, hijito, y no vayas ahí, no, yo te voy a llevar, no, ten cuidado, qué sé yo, y va contigo y te acompaña a todo lado, qué sé yo, y tú te sientes tal vez incómodo o incómoda al respecto, ¿no? Con tus amigas, generalmente esto ocurre en la adolescencia, ¿no? Cuando ya van creciendo y pues los hijos quieren ser un poco más independientes y tal vez también esa misma forma has vivido, has pasado y de repente la relación con papá Dios cuando ya llegas a conocerlo piensas que también va a ser de esa forma. Pues yo te pido, ¿no? Que este tiempo podamos romper todas esas ataduras, ¿no? Del pasado o de lo que estás viviendo en el presente, porque la relación con nuestro papá pues es distinta, ¿no? Es totalmente distinta. Lo que él quiere para nosotros es totalmente distinto de lo que tienes relación, ¿no? Alguna relación pequeña tal vez con el papá terrenal, tu papá que tú has conocido o tal vez no lo has hecho, pero hay una pequeña relación, sí, porque nos ha hecho imagen y semejanza, pero el papá Dios como tal, la relación con el Padre, la relación con el papá,
es pues mucho más grande, mucho más inmenso y a veces no tiene inclusive palabras para explicar. Pero vamos a ver este tiempo, esa relación con tu Padre, con tu Papá Dios, ¿no? Por ejemplo, dice en Salmo 144:3, dice, oh Jehová, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿No? Se hace esa pregunta, ¿no? Y después dice, el Hijo de Hombre para que lo estimes, ¿no? En esa versión Valera 60 te habla, ¿no? de lo que es Dios, o sea, cómo te hace preguntas el salmista a Dios, ¿no? ¿Qué somos nosotros como hombres para que pienses en nosotros? Que realmente somos tan importantes para ti, ¿no? A veces pensamos que Dios es demasiado grande, demasiado poderoso y que no tiene el tiempo suficiente para pensar en nosotros, ¿no? Tal vez el salmista cuando escribía esto pensaba también lo mismo, ¿no? Si se preguntaba, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿No? ¿Qué es el hombre? Y a veces, bueno, realmente nosotros nos sentimos insignificantes, ¿no? Alguna vez lo dije, ¿no? A veces tú sales a la terraza o vas al campo, no sé, ves las estrellas, la luna, de repente ves tanta majestuosidad, ¿no? O vas al campo y de repente ves pues plantas, flores, o los mismos animalitos que hay, es demasiado grande, ¿no? O sea, demasiado majestuoso. Y nosotros somos la creación de Él y aún somos hechos imagen y semejanza de Él. Entonces nos ha hecho con un propósito para que disfrutemos de todo lo que Él ha creado y pues no va a querer Él que su creación también sea pues echada a perder, ¿no? Sino que realmente tenemos que pensar que Él tiene tiempo suficiente como para pensar en ti o en mí, ¿no? En Mateo 10:29 dice, no se venden 2 gorriones por una monedita, dice. Es una versión internacional, dice. Sin embargo, ¿no? En Mateo 10:29, sin embargo, si uno de ellos cayera en la tierra, dice, sí, o sea, dice, ninguno de ellos caerá en la tierra sin que lo permita el Padre. Te das cuenta que a veces son más importantes inclusive que un simple pajarito, ¿no? Que también es la creación de Dios, pero dice que no va a permitir que un pajarito caiga a la tierra sin que el Padre lo permita. Y imagínate, si al pajarito lo cuida tanto, ¿no? Y ve que es tan valioso para nosotros, ¿cuánto más nosotros podemos valer para Él? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuánto más puedes valer para tu papá? Por eso la relación con tu papá Dios, es importante, porque tienes que ponerte a pensar que somos mucho más importantes también para Él, aún que toda la creación. Somos muy, muy importantes. Quiero leerte en 2 Corintios 6:18, dice, y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué lindo es cuando realmente podemos entender esto, cuando el Padre nos dice a nosotros, vosotros seréis mis hijos y mis hijas. Así digo yo, Padre Todopoderoso, vosotros seréis mis hijos y mis hijas. Entonces tenemos un papá. Y la relación con ese papá, pues, a pesar de todo lo que hayas vivido acá en la tierra, la relación con ese papá, pues, tiene que ser amplia, duradera, ¿no? De todos los días, de cada instante, de cada segundo de tu vida, porque Él mismo dice, vosotros seréis mis hijos e hijas. Así digo yo. En Romanos 8, vamos a leer el 14 y 15, y esto me gusta bastante, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, ¿no? El 15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Él nos ha adoptado como hijos, por el cual, dice, clamamos, Abba, Padre. ¿No? Y en Gálatas 4:6 también habla de Abba, Padre. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros a vuestros corazones, dice, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Yo creo que en esta semana, tal vez el día lunes, vamos a ver, o no sé, en este tiempo de aprendizaje, no, pero ¿cómo nosotros podemos hablar con Dios, tener esa relación con Dios? Es también a través de la oración.
Hay muchos, ¿no? Muchos factores a través de la palabra, a través de la oración. Pero la oración es cuando nosotros pedimos a Dios y le pedimos en el nombre de Jesús. Entonces dice que Jesús pide al Padre porque nosotros le hemos pedido en su nombre. Él pide al Padre y el Padre le da al Hijo lo que el Hijo pide, ¿no? Pero siempre con la guianza de Él es toda potestad. De repente Él devuelve pues las oraciones de su Hijo y su Hijo nos da a nosotros y no nos hace falta. Y Él clama, dice, el Espíritu que está en Jesús, el mismo Espíritu está con nosotros, el mismo Espíritu ha estado desde el principio, ese mismo Espíritu dice que clama, Abba Padre. Quiero leerte, hay un comentario en la Biblia que dice sobre el Espíritu que clama, Abba Padre. Dice, una de las tareas del Espíritu Santo es la de crear en los hijos de Dios un sentimiento de amor filial que los haga conocer a Dios como su Padre. El término Abba es arameo y significa Padre. Esa era la palabra que Jesús empleaba al referirse a su Papá Celestial. La combinación del término arameo Abba con el término griego para padre, ¿no? O pater en griego, expresa la profundidad de la intimidad, la emoción, el anhelo, el afecto y la confianza por los cuales el Espíritu impulsa a los que creemos a que clamemos a Dios. Este comentario es lindo cuando tú hablas de Abba Padre, ¿no? Abba Padre significa padre, papá, ¿no? Papá. Si no lo has tenido, pues ya te lo presento ahora a un papá. Si sí lo has tenido y tal vez dificultades al poderlo comprender, pues te presento a un papá. O si has tenido, pues le dices Abba Padre. Si has tenido, no sé, un buen papá, un lindo papá aquí en la tierra y ha sido fantástico, pues ahí tienes también un Abba Padre, no sé, papá, mi padre, mi papá, al cual tú puedes clamar, al cual tú puedes pedir, al cual tú puedes conversar y hablar a través de Jesús y el Espíritu Santo. Entonces Jesús en toda su palabra pues nos muestra un modelo, una relación con su papá, ¿no? Una relación que pues todo cristiano, ¿no? O todo que es llamado cristiano, todo aquel que cree en Jesús y que ha aceptado a Cristo en su corazón, deberíamos de aprender, ¿no? Jesús nos ha mostrado mucho de esta relación que tiene con su papá. En todo sentido, nos ha enseñado a nosotros mismos a tener y a imitar esa relación que Él ha tenido con su Padre. Nosotros podemos imitar esa relación que ha tenido Jesús con su papá, ¿no? Y poder hacer lo mismo que Jesús ha hecho cuando consultaba con Él, hablaba con Él, oraba con Él, ¿no? Y le pedía a Él en todo momento, ¿no? Jesús siempre recibía la dirección de su papá, ¿no? Y además que también le gustaba estar con su papá. Es así, yo te pregunto, ¿te gusta estar con Dios? ¿Te gusta estar con tu papá Dios en cada instante? A veces nos desviamos, ¿no? De repente por el trabajo, por todo lo que haces, nos desviamos en algún momento de su presencia como tal. Y de repente, pues, nosotros tomamos decisiones sin consultar a nuestro papá. Imagínate que tú te agarres en la mañana y pues te salgas y hagas tus cosas y tu papá está ahí, ¿no? Y te pregunta, ¿y qué fue, hijo? ¿No? Y tú le digas, sí, papá, no tengo tiempo, y te sales. Sin saber, sin que tu papá sepa nada, no le digas nada, no le consultes nada, ¿no? Aunque a veces los papás dicen, no, no vas, ¿no? Tal vez por eso, por ese temor a veces no le decimos dónde estamos yendo, ¿no? Porque te va a decir, no, no vas. Pero si te dicen no, no vas, es porque tal vez está viendo un cierto grado de riesgo en la salida que vas a tener o con quienes vas a estar. Entonces es bueno pedir la guianza, pero a Jesús le gustaba estar con su papá. Tal vez le decía, no, no hagas esto, y pues él agarraba y hacía, ¿no? Él muy disciplinado, muy educado, pues muy obediente, pues obedecía lo que su papá le decía. Y él precisamente ha venido a cumplir todo lo que su papá le decía que haga, ¿no? Entonces él recibía la dirección de su papá, todo lo que el papá le decía, él hacía. Dice aquí, había complacencia no solamente entre padre e hijo, sino entre hijo y padre. O sea, había una relación tan íntima, ¿no?
que tanto el hijo como padre e hijo, tenían una relación íntima, de complacencia entre los dos. Él se sentía bien con su hijo y yo me siento bien con mi papá, ¿no? Había una amistad, ¿no? Yo he puesto esto, había una amistad diferente, ¿no? a la terrenal, una amistad que puede ir más allá, ¿no? Él es mi amigo, él es mi todo, ¿no? Él es el que me ha creado, el que me guía, Él es el que me despierta en la mañana, Él es el que me da el aire que respiro, Él es el que me ayuda a que pueda abrir mis ojos, a que pueda olfatear, a que pueda sentir en mi tacto, no sé, a que pueda oír. Él me ayuda todos los días y cómo no tener una amistad con Él. ¿No? Una amistad íntima, como que cuando yo me siento acá y yo siento que el Señor está a mi lado y estoy charlando con Él y como un amigo que está ahí carnal, un amigo, ¿no? de carne y hueso, ¿no? Un amigo aquí en la tierra. Así yo siento la presencia de Dios en mi lado, que estoy charlando con Él. ¿Y qué hago ahora? ¿Y cómo digo? ¿Y qué le digo? ¿No? Entonces tú guíame. Entonces Él es ese tipo de grado de relación que tendríamos que tener con nuestro papá, ¿no? Y esto Jesús nos ha enseñado precisamente porque había esa amistad entre Jesús y su papá, ¿no? Había un conocimiento y seguridad de que su papá siempre iba a obrar en Jesús. Iba a obrar para que se cumpla el propósito que Dios tenía para cuando envió a su Hijo. Había respeto, había intimidad, había unidad, había credibilidad entre los dos, ¿no? Yo me acuerdo cuando, ustedes se acuerdan lo que dice en Mateo 26, 53, cuando Jesús les responde a Pedro, y Pedro precisamente estaban a punto de apresarlo a Jesús, y Pedro agarra, se da la vuelta y pues toma un cuchillo y le saca la oreja, no sé si es a uno de los siervos o soldados de uno de los sacerdotes que estaba yendo a apresar a Jesús. Y de repente Jesús en Mateo 26, 53 le dice, no, un momentito, Pedro, un momentito, no sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre, dice, y Él de inmediato me enviaría a todo un ejército de ángeles para defenderme. Es tal el grado de confianza que le dice Jesús eso a Pedro, cuando Pedro agarra y pues le saca la oreja a uno de los soldados o sirvientes del sacerdote, y de repente pues les responde de esa forma, no sabes que le puedo pedir ayuda a mi papá, y de inmediato, ese momento, ese instante, así en menos de un parpadeo, ¿no? Dios iba a mandar ángeles o un ejército de ángeles, ni siquiera un ángel, sino un ejército de ángeles para defender a su hijo. Entonces, esto nos enseña el grado de relación que tenía Jesús con su papá, ¿no? Es algo lindo, es algo que creo que nosotros tenemos que aprender cada día, a poder tener esa convicción de pedir al Señor, o de saber de que en cualquier momento Él está dispuesto a enviarnos ángeles o a un ejército para podernos defender. Y eso es lo que estamos viviendo, y Jesús nos enseña eso, ¿no? Entonces, en Jesús había una total, o sea, total. No hay un 99, un 80%, un 100% y tal vez mucho más, ¿no? De hacer la voluntad de su papá, de obedecer todo lo que su papá decía. Sabía que su papá en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Iba a ayudarlo, ¿no? Iba a hacer cosas para que su hijo sea y cumpla el propósito que tenía que cumplir, ¿no? Él sabía. Entonces, como sabía eso, tenía esa convicción, tenía esa relación tan íntima con su papá, que pues la forma de actuar que tenía aquí en la tierra Jesús, que nos mostró y nos enseñó, y nos sigue enseñando y nos sigue mostrando, pues es precisamente para que nosotros podamos aprender también a tener esa convicción, ¿no? O sea, Él pone esa convicción en nosotros, ¿no? Para que nosotros sepamos que Dios siempre va a hacer algo en nuestra vida. No es que nos va a dejar de un lado, siempre va a hacer algo en nuestra vida. La relación padre-hijo nos da lugar a la incredulidad a veces, ¿no? Y lo que les decía a un principio, ¿no? Tenemos que dejar y sanar las heridas que hemos tenido en el pasado. Todo lo que hayamos vivido en el pasado, sea que tengamos o no tengamos un padre, o sea, cómo haya sido y cómo haya actuado, o cómo haya pensado, o qué palabras haya dicho nuestro papá terrenal,
todo eso, si es que ha dañado nuestro corazón, ha dañado nuestra mente, pues es dejar y sanar para que nuestra relación con nuestro Papá Dios también sea especial. Tenemos que sanar nuestro pasado, curar nuestro pasado, olvidarnos de nuestro pasado, ¿no? Y una vez que somos sanos del pasado, pues tenemos esa convicción de poder ir delante de nuestro papá, ¿no? La palabra de Dios nos dice lo que es un papá. El papá es la cabeza, ¿no? Es la cabeza del hogar. El papá nos protege, el papá nos atiende, el papá, Dios busca nuestro beneficio como seres humanos. Y es algo tan lindo, ¿no? Porque realmente nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza, ya lo decía un principio. Si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cuán tan importantes somos? No dijo, voy a hacer al pajarito a mi imagen y semejanza, voy a hacer al caballo a mi imagen y semejanza, no voy a hacer al burro a mi imagen y semejanza. No, nos ha hecho a nosotros a imagen y semejanza, porque realmente ha visto algo importante en nosotros. Pero cuán más importantes somos, que realmente lo que dice en Juan 3:16 y muchos deben saber. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, lo ha dado, para que todo aquel, dice, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y el 17 dice, tengo acá, no recuerdo muy bien, pero les voy a leer. El 17 dice, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo, ¿no?, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si ha tenido tanto amor y tenemos tantos beneficios, ¿no?, pues tenemos que tomar en cuenta que nos ha amado tanto para enviar a su Hijo a nosotros, para que ese sacrificio sirva para que nosotros seamos salvos y no estemos hundidos en nuestro pecado o en ese pasado que tú has vivido con tu papá terrenal durante tu vida. O lo que no has vivido si no lo has tenido. Sino nos está invitando a poder ser nosotros amados y a poder tener una relación con el papá tan íntima como el padre lo tuvo con su hijo y como el hijo lo tuvo con su padre. Papá Dios nos levanta cada día, nos anima todos los días. Papá Dios nos presta atención, nos ayuda a solucionar problemas. Papá Dios pone cara por sus hijos. Él va a agarrar y siempre va a poner cara por sus hijos. Él nos ama, Él nos perdona, Él nos da regalos. ¿No? Lo que dice en Mateo 6:4 me gusta mucho, dice, ¿no?, si tu padre ve en lo secreto, dice que Él te recompensará pues en público. ¿No? Nos ama tanto que nos brinda esa oportunidad de podernos dar la bendición. Él está dispuesto, Él está todo el tiempo ahí. El Papá Dios es orgulloso de nosotros, nos perdona, nos enseña, nos corrige. A veces no nos da lo que nosotros queremos, no siempre, pero no nos da lo que nosotros queremos. Pero tiene un propósito con lo que nos da. Porque a veces pedimos, inclusive dice, a veces pedimos mal, no sabemos pedir. Pero Él sabe, Él conoce. Yo me noté Mateo 6:8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. Él sabe de qué tienes necesidad, ¿no?, antes que vosotros le pidáis, dice, en Mateo 6:8. Él sabe exactamente lo que quieres, lo que tienes, lo que necesitas, lo que está en tu mente. Y Él está dispuesto a darte, pero Él tiene un propósito con lo que tú le pidas. Y así es mi papá, así es tu papá, y así es la relación que puedes tener con tu papá. Hay un ejemplo bien bonito en Lucas, tú has debido leer del hijo pródigo, ¿no? Y dice pues en Lucas 15:20, dice, entonces regresó cuando el hijo pródigo ya estaba ahí, ya se gastó todo el dinero y no tenía más y estaba comiendo, no, la comida aún de los cerdos se antojaba comerla, dice, cuán arrepentido estaba, y dice que vino y regresó pues a su casa, ¿no?, de su padre, ¿no? Y cuando dice que su padre lo veía, ¿no?, desde lejos, dice que su padre empezó a correr, ¿no? Pero lleno de ¿qué? Lleno de amor, dice la palabra. O sea, empezó a correr lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos.
¿no? El que estaba muerto ha resucitado, el que estaba perdido ha aparecido. Entonces, ese ejemplo también nos da la palabra, ¿no? De esa relación que puedes tener con tu papá. Cómo un hijo puede arrepentirse, cómo nosotros como hijos nos podemos arrepentir e ir delante de nuestro papá. Y nuestro papá Dios, para tener esa relación con tu papá Dios, nuestro papá Dios está dispuesto, así como este padre, de poder ir corriendo hacia ti y con amor darte un abrazo y darte un beso. Él está dispuesto, y yo quisiera que eso entre en tu corazón esta noche, que Él está dispuesto a poder darte todo, absolutamente todo lo que tú necesitas. Aún dice que Él sabe y conoce qué necesidades tú tienes antes de que le pidas. Amén. Bueno, espero que este tiempo y esta palabra haya entrado a tu corazón. Es algo que me toca demasiado. Realmente todos vivimos mundos diferentes, ¿no? En nuestra vida tenemos papás diferentes en nuestras vidas, pero no hay ninguno que se compare, ¿no? Haya sido bueno o haya sido malo, ninguno que se compare con la relación que podrías tener con Papá Dios. Así es que ahí donde estás, para terminar, yo te pido que puedas inclinar tu rostro. Vamos a hacer una oración. Señor, aquí estamos necesitados, Padre, de encontrarnos contigo como nuestro papá, que nos acepta como a todo el mundo. Nos aceptas, Padre, y también te deleitas, te alegras, Señor, en nosotros. ¿Por qué, Señor? Porque nos has demostrado amor, Padre, al enviar a tu único Hijo, Señor, para que nosotros podamos ser salvos. Padre, necesitamos encontrarnos contigo, Papá Dios, para recibir de tu disciplina, Señor, para recibir de tu enseñanza, Padre, para aprender, Señor, a vivir aquí en la tierra, Señor, así como Jesús nos enseñó a vivir, Señor. Te pedimos, Padre, que puedas sanar a todas las personas que tal vez fueron abusadas, Padre, o tal vez fueron maltratadas, Señor, o aquellos que tal vez han visto algo, Señor, horrendo en sus vidas de sus padres, Padre, y se han quedado marcados, Señor, han sentido en su corazón, Señor. O aquellas personas que tal vez han sentido la ausencia de un papá en sus vidas, Padre. Te pido, Padre, que puedas sanar, Señor, a todas estas personas. Sana, Padre, a aquellos que piensan que la disciplina que tú tienes, Señor, no es amor, Padre. Ayúdanos a comprender, Señor, que lo que tú tienes para nosotros, Señor, es para nuestro bien, Padre. No es para nuestro mal, Señor. Que tú solamente quieres las cosas buenas para nosotros, Señor. Aquí estamos, Papito Dios. Aquí estamos, Señor. Necesitamos, Padre, Señor, ser restaurados. Necesitamos restaurar aún la imagen, tal vez totalmente distorsionada de lo que hemos vivido con nuestro papá aquí en la tierra, Señor. Pero sabemos, Padre, que tu palabra se cumple, Señor, en nuestras vidas. Y tienes tantas promesas, Señor, para nosotros, para nuestras familias, Señor, que tú las vas a hacer realidad, Padre. Señor, necesitamos cambiar, Señor, esa forma de ver, esa visión, Señor, de que eres totalmente bondadoso, Señor, ¿no? Y nos amas cada día. Dice tu palabra que cada día se renuevan, Señor, y son nuevas, dice, tus misericordias, Señor. Así pensamos, Padre. Aunque hayamos tenido, Señor, un papá que tal vez ha sido tacaño, Señor, que necesitamos aprender que cuando tengamos una relación contigo, Señor, tú no nos vas a demostrar, Padre, esa tacañería, Señor, sino nos vas a demostrar, Señor, lo cuán grande y bondadoso que tú eres, Señor. Yo sé que tú eres mi papá. Yo sé que tú eres mi papá, que cuidas de mí y estás atento, Señor, a lo que necesito. Eres mi papá que me ama sin dudar y lo harás, Padre, aún yo falle, Señor. Yo sé que tú lo vas a hacer, Padre, conmigo. Vas a hacer la obra, Señor. Yo sé que aún fallándote, Padre, tú me amas, Señor. Gracias, Señor, porque mi relación contigo, Padre, es real. No es algo que pueda imaginar solamente, Señor. Mi relación contigo, mi papá, es real, Señor.
Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Todos decimos amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga abundantemente. Espero que esto haya entrado a tu corazón y pues así como ha entrado al mío, ¿no? Para poder saber cómo puedo tener esa relación con mi papá Dios, con mi papá celestial, así como Jesús nos los ha enseñado. Dios te bendiga. Ahí te invitamos a que puedas participar. Tenemos reuniones, van a salir a pie de la pantalla en la imagen, donde tenemos reuniones de matrimonios jóvenes, reuniones de jóvenes, reuniones de jovencitos, ¿no? Reuniones de niños, ¿no? Y también nuestras reuniones en la congregación. Dios te bendiga y nos vemos pues la próxima si Dios quiere. Amén.